Tus ideas son mediocres en el mejor de los casos, se rió Brandon Whitmore. Su voz resonó en el comedor vacío que yo había pasado 8 meses diseñando. Vamos por otro camino. Limpia tu oficina esta noche. Me quedé allí atónita, viéndolo desestimar todo lo que había hecho con todo mi corazón con un gesto de la mano. Faltaban 2 semanas para la inauguración del restaurante, y él me despedía a mí, la persona que había creado cada detalle, desde el concepto hasta el menú y la estrategia de marketing. Me llamo Yasmine O'Connell y tengo 39 años. Llevo 15 años trabajando en el sector hotelero, ascendiendo de camarera a consultora de restaurantes y a chef ejecutiva. Hace 6 meses, pensé que por fin había conseguido el trabajo de mis sueños cuando Brandon me contrató para crear el restaurante insignia de su nuevo hotel boutique, el Sterling Rose, en el centro de Portland, Oregón. Me prometió libertad creativa, una oportunidad de colaboración y mi nombre en la puerta. En cambio, me encontraba contemplando las ruinas de mi reputación profesional. Pero Brandon, la inauguración es en 2 semanas, logré decir con voz apenas firme. El personal está capacitado en mis sistemas, los proveedores están listos, las campañas de marketing ya están en marcha con mi concepto. Se encogió de hombros, sin siquiera mirarme mientras revisaba su teléfono. Mi nuevo jefe de cocina lo resolverá. Alguien con credenciales de verdad esta vez. No solo con experiencia en un pueblo pequeño. La condescendencia en su voz me revolvió el estómago. Había pasado meses desarrollando el concepto de la granja a la mesa, que destacaría los ingredientes locales de Oregón. Diseñé todo el interior para complementar el menú de temporada y capacité a un equipo de 20 personas en mi visión de una comida reconfortante y de alta calidad. No se me escapó la ironía de que todo lo que él guardaba, mis recetas, mi diseño, la capacitación de mi personal, él lo calificaba de mediocre, mientras que al mismo tiempo planeaba usarlo todo. ¿Qué pasa con mi contrato?, pregunté, sabiendo que la respuesta me devastaría. Consulta la sección 12. Podemos despedirte por diferencias creativas con un preaviso de 30 días. Recibirás tu último sueldo, pero nada más. Su sonrisa me dijo que había planeado esto desde el principio, probablemente esperando hasta que yo hubiera hecho todo el trabajo duro antes de traer a alguien que él considerara más prestigioso. Mientras miraba alrededor del comedor una última vez, observando los cálidos detalles de madera que había elegido, las lámparas personalizadas que me había llevado semanas conseguir y el diseño de cocina abierta que exhibiría el teatro culinario que había imaginado, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No se trataba solo de perder un trabajo. Se trataba de que me robaran el alma creativa y la reorganizaran bajo el nombre de otra persona. Pero mientras caminaba hacia mi oficina para empacar mis cosas, noté algo que me hizo detenerme. El local vacío justo al otro lado de la calle tenía un cartel de "Se alquila" en la ventana. Y de repente, una idea comenzó a formarse. A la mañana siguiente, me senté en la cocina de mi pequeño apartamento, rodeado de cuadernos llenos de pruebas de recetas, bocetos de diseño y planes de negocios que ahora parecían artefactos de una civilización perdida. Todo lo que había creado para Sterling Rose era legalmente propiedad de Brandon. Pero la pasión y el conocimiento detrás de esas creaciones seguían siendo míos. Crecí en una familia de restauradores. Mi abuela regentaba un pequeño pub irlandés en Boston, y mi madre era dueña de una empresa de catering que construyó desde cero hasta convertirla en un negocio próspero antes de venderla para jubilarse. Me habían enseñado que el éxito en esta industria no se trataba solo de la comida, sino de crear una experiencia que hiciera sentir a las personas que pertenecían a un lugar especial. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mejor amiga Kelly, que trabajaba como crítica gastronómica para Portland Monthly. ¿Has oído hablar de Sterling Rose? Es brutal. ¿Quieres tomar un café y planear tu venganza? Su oferta me hizo sonreír por primera vez en 24 horas. Kelly había estado cubriendo la escena gastronómica de Portland durante 8 años y entendía las políticas y las personalidades que podían hacer o deshacer un restaurante. Lo más importante es que ella conocía mi trabajo y estaba entusiasmada con el proyecto Sterling Rose desde que se lo conté por primera vez mientras tomábamos un café en nuestro lugar habitual. Me encontré confesando algo que ni siquiera me había admitido aún a mí mismo. Sigo pensando en ese espacio vacío al otro lado de la calle del hotel, dije, revolviendo mi café con leche distraídamente. Tiene el tamaño perfecto y el alquiler sería una fracción de lo que Brandon paga por su espacio.
Kelly levantó una ceja. Estás pensando lo que creo que estás pensando. Tal vez, dije, sintiendo una excitación familiar creciendo en mi pecho. Tengo suficientes ahorros para cubrir los gastos iniciales de una pequeña empresa. Nada del otro mundo. Solo buena comida y el ambiente que invita a la gente a quedarse más tiempo del que les queda para su sesión de fotos de Instagram. Te enfrentarías cara a cara con tu antiguo empleador, señaló Kelly, aunque su tono sugería que pensaba que esto era más una oportunidad que un problema. Me robó el concepto y me despidió 2 semanas antes de abrir. Creo que puedo soportar un poco de competencia, dije. Al decirlo, me di cuenta de que lo decía en serio. Brandon me había subestimado, suponiendo que sin el presupuesto de marketing de su hotel y su prestigiosa ubicación, no podría tener éxito. Pero había olvidado una cosa crucial. Quizá ahora fuera dueño de mis diseños y recetas, pero nunca había entendido que los hacía especiales en primer lugar. Vio ingredientes de moda y presentaciones dignas de Instagram, pero se perdió el corazón de lo que había estado tratando de crear, un lugar donde la comida unía a la gente, donde cada plato contaba una historia sobre la comunidad y la tierra que lo producía. Cuando salí de aquella cafetería, no solo planeaba venganza. Planeaba una revolución. 3 días después, me encontraba en la tienda vacía frente al Sterling Rose, calculando los metros cuadrados y visualizando posibilidades. El espacio había sido una tienda de ropa vintage, y las paredes de ladrillo a la vista y los pisos de madera originales le daban el tipo de carácter auténtico que el refinado restaurante del hotel de Brandon nunca podría replicar. El inquilino anterior había dejado algunos elementos que se podían reutilizar, y el espacio de la cocina, aunque más pequeño de lo que estaba acostumbrado, era perfectamente adecuado para la experiencia gastronómica íntima que estaba empezando a imaginar. La propietaria, una mujer mayor llamada Patricia Chen, parecía escéptica cuando le expliqué mi concepto de un restaurante emergente. ¿Quieres competir con el elegante hotel de enfrente?, preguntó, mirando por la ventana la imponente fachada del Sterling Rose. Quiero ofrecerles algo que ellos no pueden, respondí. Y luego le conté sobre mi visión de lo que ya llamaba Bloom, un restaurante de barrio que cambiaría su menú por completo cada 6 semanas, mostrando diferentes aspectos de las temporadas agrícolas de Oregón. A diferencia del concepto de lujo estático que Brandon estaba implementando con My Stolen Designs, Bloom sería dinámico, personal y genuinamente conectado con la comunidad. La expresión de Patricia cambió cuando hablé sobre asociarnos con granjas locales, presentar chefs invitados de camiones de comida y cocinas caseras, y crear una atmósfera donde las familias pudieran darse el lujo de celebrar ocasiones especiales sin sentirse intimidadas por un servicio pretencioso. ¿Cuánto tiempo necesitarías el espacio?, preguntó. Al principio solo 3 meses, dije. Si funciona, podemos discutir un contrato de arrendamiento más largo. La verdad era que lo estaba apostando todo en esos 3 meses. Mis ahorros cubrirían el alquiler, el equipo básico y los ingredientes para una inauguración suave, pero no habría red de seguridad. Si Bloom fracasaba, mi carrera en Portland prácticamente estaría acabada. Pero cuando miré al otro lado de la calle a los trabajadores colgando los carteles de Sterling Rose, sentí una determinación que no había experimentado desde que mi abuela me enseñó a hacer su famoso pastel de pastor cuando tenía 12 años. Esa tarde, llamé a 3 personas, mi ex sous chef Carlos, que había dejado Sterling Rose en solidaridad cuando se enteró de mi despido, mi amiga Margaret, que dirigía una pequeña agencia de marketing centrada en negocios locales, y, sorprendentemente, el bloguero gastronómico que había estado documentando la escena gastronómica de Portland y ya se había comunicado conmigo para preguntarme sobre mi repentina salida del proyecto del hotel. Cada conversación fue mejor de lo que esperaba. Carlos era, con ganas de unirse a mí, y tras haber recibido ofertas de otros restaurantes que querían contratar al personal capacitado de Sterling Rose, Margaret se ofreció a encargarse de mi marketing a cambio de una participación en cualquier proyecto que estuviera planeando. La bloguera, intrigada por la narrativa de David contra Goliat, quería documentar todo el proceso, desde la concepción hasta la inauguración. Al anochecer, ya había firmado un contrato de arrendamiento de 3 meses y había dado un depósito. El Sterling Rose iba a abrir en 11 días. Me estaba dando 10 días para crear algo que hiciera que Brandon Whitmore se arrepintiera de haberme traicionado. La primera semana de construcción de Bloom fue un torbellino de jornadas de 14 horas y pura adrenalina.
Mientras Brandon, al otro lado de la calle, lidiaba con el caos de los últimos preparativos para su gran inauguración, yo transformaba mi espacio vacío en algo que parecía una mezcla entre una cocina de granja y una galería de arte. Carlos y yo habíamos reclutado a otros 4 empleados de Sterling Rose que estaban frustrados con el estilo de gestión de Brandon. Juntos, creamos una operación eficiente que podía atender a 40 comensales con la atención al detalle que la mayoría de los restaurantes de Portland tenían dificultades para lograr, incluso con el doble de personal. Margaret hizo su magia en redes sociales, generando expectación sin revelar demasiado sobre nuestro concepto. Posicionó a Bloom como el secreto culinario más emocionante de Portland, usando hashtags como almohadilla de la granja al cristal y almohadilla historia de temporada, lo que sugiere nuestra filosofía sin revelar detalles. Mientras tanto, contacté a todos los agricultores, recolectores y productores artesanales de alimentos con los que había forjado relaciones durante el último año. La mayoría estaban furiosos por el trato que me había dado Brandon, y varios se ofrecieron a proporcionar ingredientes a precio de costo para nuestro primer mes. La gran inauguración del Sterling Rose estaba programada para el jueves por la noche, con una fiesta privada para inversores y medios de comunicación, seguida de un servicio público a partir del viernes. Originalmente, había planeado inaugurar Bloom la semana siguiente, pero al observar el frenético movimiento al otro lado de la calle a través de nuestras ventanas delanteras, me di cuenta de que había estado pensando demasiado en pequeño. Si realmente quería dejar una impresión, necesitaba abrir la misma noche que la gran inauguración de Brandon. ¿Estás loca?, preguntó Kelly cuando la llamé el martes por la noche con mi cronograma revisado. Estamos hablando de pasar de un espacio vacío a un servicio completo en 48 horas. Técnicamente 60 horas, corregí, mirando mi reloj. Y no estamos haciendo un servicio completo. Estamos haciendo algo mejor. Estuve perfeccionando el concepto toda la semana, y lo que empezó como un sencillo restaurante efímero se había convertido en algo más ambicioso. En lugar de intentar competir con el lujo refinado de Sterling Rose, Bloom ofrecería lo único que el negocio de Brandon no podía: autenticidad e innovación, todo en tiempo real. A la mañana siguiente, llamé a todos los críticos gastronómicos, blogueros e influencers de Portland con una simple invitación: vengan a vernos cocinar. En lugar de esconder nuestra preparación en una cocina cerrada, abrí nuestras puertas el miércoles por la noche para lo que llamé una cena de preestreno. Los invitados podían vernos preparar sus comidas, hacer preguntas sobre los ingredientes y las técnicas, en esencia, formar parte del proceso creativo. Fue el tipo de experiencia íntima y educativa que el comedor formal de Brandon nunca podría proporcionar. Carlos se mostró escéptico sobre el cronograma, pero entusiasmado con el concepto. «Será brillante o un completo desastre», dijo mientras probábamos nuestro menú final el martes por la noche. «Probablemente ambas cosas», admití, sirviendo un plato de remolacha asada con queso de cabra con hierbas y nueces garrapiñadas que presentaba 3 productores locales diferentes. «Pero al menos será memorable». Para el miércoles por la tarde, ya teníamos reservaciones para 30 personas para nuestra cena de preestreno. La campaña de Margaret en redes sociales había generado suficiente revuelo como para... Portland Monthly había decidido enviar un fotógrafo. El contraste con lo que sucedía al otro lado de la calle era innegable. Mientras el personal de Sterling Rose se desplazaba con uniforme formal, lidiando con la gestión de crisis de última hora, nuestro equipo preparaba con calma los ingredientes y acondicionaba nuestra cocina abierta, donde los comensales podrían para ver cada paso de la preparación de sus comidas. La verdadera prueba llegó cuando vi a Brandon por la ventana. Estaba de pie en la acera, con el teléfono pegado a la oreja, visiblemente preocupado por algo. Miró nuestro espacio, notó la actividad y vi que su expresión cambiaba, de confusión a reconocimiento, a algo que parecía pánico. 20 minutos después, su asistente entró en Bloom con un café para llevar y fingió curiosear, mientras obviamente examinaba nuestro establecimiento. Sonreí y le ofrecí una muestra de nuestro aperitivo estrella. «Por favor, dígale al señor Whitmore que le deseamos suerte con su inauguración», dije con dulzura. El mensaje estaba claro, no me estaba escondiendo y no me sentía intimidado. El jueves por la noche llegó, con ese clima fresco de octubre que hacía que Portland se sintiera mágico. A través de nuestras ventanas, pude ver a los invitados llegando al Sterling Rose para la fiesta de inauguración privada de Brandon.
Tenía que admitirlo, la escena era impresionante. Los aparcacoches aparcaban coches de lujo. Los fotógrafos capturaban a las llegadas. La suave iluminación del interior del hotel hacía que todo pareciera un plató de cine. Por un momento, sentí una punzada de pérdida, por aquello que había ayudado a crear y por lo cual nunca recibiría crédito. Luego llegaron nuestros primeros invitados de vista previa y todo cambió. «Esto es increíble», dijo Janet Morrison, escritora gastronómica de The Oregonian, mientras observaba a Carlos desmenuzar con destreza un pato entero mientras explicaba la historia detrás de cada componente del plato. Nunca había visto nada parecido en Portland. Nuestro concepto de cocina abierta funcionó exactamente como esperaba. En lugar de la experiencia tradicional de un restaurante, donde los comensales pedían de un menú y esperaban a ser atendidos, Bloom se sentía más como asistir a una cena muy sofisticada, donde el anfitrión era un chef profesional. Margaret transmitió en vivo partes de la velada en nuestras redes sociales, y la respuesta fue inmediata y abrumadora. La gente comentaba en tiempo real, preguntaba sobre técnicas e ingredientes y solicitaba reservas para nuestra inauguración oficial la semana siguiente. A las 8 horas ya teníamos todo reservado para nuestro primer mes de operaciones. Pero la verdadera justificación llegó cuando vi que empezaban a aparecer caras conocidas entre la multitud que se congregaba frente a nuestras ventanas. 3 de los inversores de Brandon, personas que conocí durante el desarrollo del concepto Sterling Rose, estaban claramente más interesados en lo que sucedía en Bloom que en asistir a su fiesta privada al otro lado de la calle. Una de ellas, una destacada empresaria local llamada Victoria Brennan, abandonó el evento de Brandon y entró en nuestro espacio. «Jazmín, no tenía idea de que estabas haciendo esto», dijo mientras probaba nuestra sopa de calabaza con aceite de salvia y semillas de calabaza crujientes. «Esto es extraordinario. Es todo lo que imaginé que sería Sterling Rose, pero con alma». Su comentario fue escuchado por varios otros invitados, incluido el fotógrafo de Portland Monthly, y me di cuenta de que la historia se estaba escribiendo sola. Las publicaciones en redes sociales de nuestra cena de preestreno ya generaban más interacción que la cobertura oficial de la inauguración de Sterling Rose. Los blogueros gastronómicos describían a Bloom como el evento gastronómico más emocionante de Portland en años. El momento culminante de la velada llegó cuando el propio Brandon apareció en nuestra puerta principal. Lo observé desde la cocina mientras estaba en la acera, dudando si entrar o no. Su fiesta de inauguración seguía en marcha al otro lado de la calle, pero la energía y la emoción en Bloom eran innegables. Después de lo que pareció una eternidad, abrió nuestra puerta y caminó directamente hacia donde yo estaba emplatando los postres. «Jazmín», dijo con la voz tensa, con algo entre ira y desesperación. «Necesitamos hablar». Todo el restaurante quedó en silencio. Carlos hizo una pausa en sus preparativos. Nuestros invitados interrumpieron sus conversaciones y pude sentir que todos estaban observando, esperando ver cómo se desarrollaría esta confrontación. Levanté la vista de la panna cotta de vainilla que estaba adornando con bayas frescas y miel y miré a Brandon a los ojos por primera vez desde que me había despedido. «Estoy un poco ocupado ahora mismo», dije con calma, volviendo mi atención al postre. «Pero si desea hacer una reserva, es posible que tengamos algo disponible en unas 6 semanas». El silencio se prolongó por otro momento antes de que Brandon se girara y saliera sin decir otra palabra. A través de las ventanas, lo vi cruzar la calle y desaparecer de nuevo en su propia fiesta de inauguración. Pero el daño ya estaba hecho. Todos en Bloom habían presenciado el intercambio, y la historia estaría presente en toda la escena gastronómica de Portland por la mañana. A la mañana siguiente hubo una avalancha de atención mediática que superó incluso las proyecciones más optimistas de Margaret. El Portland Tribune publicó en su portada un artículo sobre el David y Goliat culinario que se desarrolla en lados opuestos de la misma calle, con fotografías completas de ambos eventos de apertura. Pero fue la respuesta en las redes sociales lo que realmente me sorprendió. Los vídeos de nuestra cena de vista previa se habían compartido miles de veces y los amantes de la comida desde Seattle hasta San Francisco preguntaban cuándo podrían